Buenos días. En lo que llevamos del 2025 hemos tenido un gran menú de películas y de las que quedan por venir. Pero ha habido una que ha captado la atención de todos, y no particularmente por ser tan buena. Y sí, estoy hablando de la película de Minecraft. Una cinta que, si bien no le ha ido mal en taquilla, ha causado bifurcaciones en la gente, las cuales comentaré a continuación en conjunto con el largo trayecto que ha tenido este filme a lo largo de los años. Así que síganme y déjense disfrutar. Creo que no hace falta explicación sobre lo que es Minecraft. Pero por si acaso, Minecraft es el exitoso juego cúbico cuya clave es la creatividad y la infinidad de cosas que uno puede hacer en él, desde survival, jugar con amigos, hacer un server, mapas, minijuegos, otros juegos dentro del juego, entre otras muchas cosas. Claramente me quedo corto con esa descripción, pero es para sentar una base mínima. El mismo, publicado oficialmente en 2009, alcanzó una exorbitante popularidad, la cual, si bien ha tenido altibajos, hoy en día sigue siendo muy vigente, al punto de ser el videojuego más vendido de la historia y uno de los que más impacto tuvo en la cultura popular, y por ende la idea de un film era inevitable. El desarrollo de la película de Minecraft se ha llevado a cabo por 10 años, pasando por varios directores, productores, reescrituras, cómo sería la película y fechas de estreno en las cuales nunca llegaron. Y la cinta, una vez estrenada, ha tenido críticas diversas, aunque una gran parte apuntando a que es una película interesante, por no decir una reverenda. Pero, ¿cuáles son los puntos para afirmar esto? Yendo por partes, vamos con el apartado positivo, porque dentro de todo lo tiene. Los efectos prácticos y visuales son destacables. Si bien tiene momentos rarunos, la mayoría del tiempo está bien logrado, de la misma forma que los decorados, ya que si bien en gran parte de la película se utiliza pantalla verde, se hicieron decorados del mundo para la interacción de los personajes, lo que me lleva a la construcción justamente del mismo. En general todos los diseños, o la mayoría, están bien logrados. Muchos nos habremos hecho la pregunta de cómo sería una película de Minecraft en live action, y creo que llegaron a un punto intermedio en el que no es completamente animado, pero tampoco 100% realista, generando algunos diseños muy buenos, pero también algunos un tanto curiosos. Siguiendo con el juego, otro punto es la integración del mismo al film. La manera en la que las mecánicas como la mesa de crafteo o la obtención de bloques funcionan más apegadas al juego lo hace original, ya que si bien claramente no todo puede adaptarse tal cual a una cinta, valoro cómo se las ingeniaron para lograrlo. Y mi último punto positivo es que la película como tal no se toma muy en serio a sí misma. En varios momentos los personajes de Jack Black y Jason Momoa parecen estar conscientes de que esto es una película, y te lo demuestran en su actuación y parte del guión, cosa que retomaré más adelante también. Y ahora con lo negativo. ¿Por dónde empiezo? La película es muy corta, pero no solo en su duración, que de 1 hora 40 en realidad es 1 hora y media sin contar los créditos y fácil hora 20 sin contar las escenas de Jennifer Coolidge, sino que la historia va a los pedos. Muchas cosas te las explican en un chasquido. Los personajes llegan a lugares de golpe sin mucha explicación. Algunas situaciones se resuelven sin dar muchos rodeos. Y claro, el desarrollo del personaje anda a buscarlo al ángulo. El único que tiene un poco es Jason Momoa. Y después, meh. Es más, yo pensaba que el pibe tendría más desarrollo hacia el final. Me imaginaba mientras la veía un conflicto entre él sintiéndose incómodo con el mundo real, dado que no lo deja ser creativo, y Minecraft un mundo lleno de creatividad e imaginación sin límites, teniendo una dualidad interna sobre qué elegir, y pudiendo ver a Jack Black como esta idea de evadir completamente la realidad mediante Minecraft, y Jason Momoa como esta idea de intentar afrontarla más directamente, con lo que eso conlleva. Perdón, me parece que me pasé un poco de desarrollo, pero creo que mi punto se entendió. Obviamente no busco o pretendo que tenga el mayor desarrollo de personaje de la historia, pero al menos sentir que hubo una idea más clara por parte de ello, lo que combino con el siguiente punto y mencionado anteriormente, que es que justamente la película muy en serio no se toma. Y si bien claramente, como mencioné, se puede ver como algo a favor, ya que podría usarse para darle una vuelta de rosca, no en un tono paródico, sino en usarlo más como una pantalla para luego profundizar más, en un hipotético caso, también puede verse como algo negativo, dado de que no ser utilizado correctamente puede interpretarse en mis propias palabras que ya hay que soltar el hilo, que ya no vale la pena seguirle el ritmo, si carece o no de sentido o qué es lo que tiene para proponernos. A lo que voy con la película es que es el esquema de película de Hollywood. Los protagonistas entran a un mundo desconocido, se encuentran con un guía, tienen que recuperar el MacGuffin, pequeño conflicto entre ellos, personaje que muere para redimirse, batalla final en la que hay un momento de tensión, pero se resuelve con el desvelo de que ese personaje muerto en realidad estaba vivo, derrotan al malo, vuelven al mundo, fin. Yo acá lo que veo es una oportunidad desaprovechada, porque el mensaje de la creatividad puede ser uno muy bueno y sólido si es bien llevado a cabo. Y ya hemos visto como temáticas y videojuegos que parecerían que no tienen una historia muy clara o directamente no tienen, ser llevadas al cine, ejecutadas de una gran manera y bien recibidas
por el público. Entonces, recaer en algo básico, si quiere decir, parece un poco triste. Y gracias a ver este film, llego al debate de ¿qué debe dar una película? Se ve el comentario de que es una película para fans, que hay que apagar el cerebro para verla y no sobreanalizarla. Y en respuesta, que claramente no se busca el nuevo Padrino, pero se espera algo aceptable, que uno no apaga el cerebro realmente para ver una película, y que claramente no hay que conformarnos con cada cosa que nos den por más mala que sea, que no nos traten de boludos que aplauden por cualquier cosa. Pensamientos con los que si bien coincido, y puede que muchos de ustedes también, creo que hay que indagar un poco más, porque a mí se me atraviesa el pensamiento de si realmente importa. Al estudio puede que no mucho, que la película le fue muy bien en taquilla, pero ¿y a la parte de la gente? Porque habrá gente, yo un poco también incluido, que somos conscientes de todo esto, pero a veces no le damos mucha importancia. Y verlo de ese modo a veces, honestamente, me hace sentir algo mal conmigo mismo. ¿Crees que no estás apreciando por momentos el cine y que te sientas a ver cualquier cosa, apagando tú mismo el cerebro y quedándote en la ignorancia? Pero el punto es que lo hacemos, porque a veces más allá de si te gustó o no la cinta, uno encuentra cosas que desconoce si las pudiese encontrar en la cinta si la percibiésemos de otra manera, como yo con Minecraft. No estoy diciendo que al ser una película mala voy a encontrar automáticamente cosas buenas. No tiene que ser buena o mala como para poder encontrar claramente algo, porque incluso para mi propia sorpresa, al finalizar el film, me quedé con algo. Tiene que ser un sentimiento de confort, si se quiere decir. Lo que me lleva ahí, ya para finalizar, que de la misma manera que ha de ser críticos para evitar en medida de lo posible cintas donde incluso el mensaje más mínimo, puede que insignificante, sea desperdiciado, creo que a veces no hay que ser tan crítico con la manera en la que uno mismo percibe las películas, yendo más allá claramente de si te gustó o no, que cada persona podría apreciar algo más allá incluso si la película es buena o mala, algo que nos llega aunque no sabremos por qué. Lo que me despierta algunas otras preguntas, como si las películas nos dan emociones o solo las despiertan. ¿Fue gracias a la película que se despertaron o la película nos las dio? O si la película sea buena o no, altera nuestro gusto sobre ella, o es nuestro gusto de la película el que altera nuestra percepción de la película. Básicamente preguntas que me dan para un video entero si quisiera. Y acá por si acaso, perdón si sonó no pretencioso, simplemente comenté las ideas que se vinieron a mi mente, creo que podría ser mucho mejor desarrollado. Si pudiese pensarlo más, quisiera saber qué opinan, debatirlo. Y claramente no estoy diciendo esto lo que dije con una gran firmeza. Puede que en un tiempo piense algo contrario. No pretendo decir que esta es la posta, simplemente es una mera opinión. Y eso, perdón si se desvirtuó un poco la reseña, pero me pareció interesante abordar el tema y los invito a compartir su opinión en los comentarios y ver otros puntos de vista, con respeto, obviamente. Así que eso sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video, no olviden suscribirse, darle like, compartir y seguirme en mis redes si quieren. Porque no me queda nada más que desearles lo mejor y hasta la próxima. Adiós.